Padre Raúl, el año 1957, el gobierno de Bolivia decía lo siguiente: el gobierno de Bolivia, consciente de la obra civilizadora realizada secularmente por la Iglesia Católica Apostólica Romana a través de la acción misionera de las diferentes órdenes y congregaciones religiosas en beneficio espiritual y material de las tribus selvícolas del país, reitera solemnemente su agradecimiento a los vicariatos apostólicos erigidos en el territorio nacional por la Santa Sede. 2. Dichos vicariatos apostólicos en la actualidad son los siguientes: el vicariato apostólico del Beni, el vicariato apostólico de Cuevo, el vicariato apostólico de Chiquitos, el vicariato apostólico de Pando, el vicariato apostólico de Reyes y el vicariato apostólico de Ñuflo de Chávez. Los límites de los actuales vicariatos apostólicos quedan establecidos en un apéndice al presente convenio, etcétera, etcétera, etcétera. Este reconocimiento ya del año 1957, cuando se presentaba el nuncio apostólico, era el plenipotenciario Monseñor Humberto Manzoni, arzobispo titular de Side, nuncio apostólico en Bolivia, y su excelencia, señor presidente constitucional de la República, ha nombrado su plenipotenciario a don Manuel Barrau Paláez, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, quienes, habiendo canjeado, etcétera, etcétera. Tan fuerte fue la influencia de los vicariatos, que aquí lo tenemos en el mapa, que se recibe este reconocimiento a la Iglesia por su labor. Hablemos un poquito de los vicariatos, lo que son los vicariatos. Los vicariatos del Oriente Boliviano, del Oriente Boliviano, están todos en el Oriente, son parte de lo que era la gran arquidiócesis de Santa Cruz. Para hablar de los vicariatos, de los que has nombrado, uno ya no es vicariato, es diócesis de San Ignacio de Velasco, ya. El vicariato de Chiquitos desde los años 94, 5. Ya. Pero los demás siguen siendo vicariatos. Son parte de la gran arquidiócesis de Santa Cruz ahora, que se desmembraron a partir de 1919. Pero antes del 19 está la presencia de los franciscanos con las misiones de los colegios de propaganda fidei. Y antes de eso está la obra misionera de los jesuitas con las reducciones. De ahí parte el origen de los vicariatos, de ahí parte la presencia de la Iglesia en el origen del Oriente Boliviano. Si nos fijamos los nombres: Reyes, Santísima Trinidad, Santa Cruz, Concepción, San Ignacio, San Rafael, San Miguel Santana, Loreto, San Pedro. Todos esos nombres nos suenan a nombres de pueblos y ciudades, nos suenan a que nuestros pueblos y ciudades del Oriente tienen su origen en la obra evangelizadora y misionera de la Iglesia. Es por eso ese reconocimiento. Nombraste a los jesuitas, pero creo que anterior son los franciscanos a los jesuitas. No. ¿O no? Anterior en trabajo misional. En trabajo misional, en claro. El Oriente Boliviano, en Santa Cruz concretamente, son los mercedarios. Sí. Luego vienen los jesuitas y luego vienen los franciscanos. Aunque los franciscanos hayan llegado a Bolivia antes de los jesuitas, la labor misionera de los franciscanos en el Oriente viene después de la labor de los jesuitas. 1565 ya estaban en la provincia de San Antonio de los Charcas los franciscanos. Sí, luego de ahí, después de la expulsión, entran los franciscanos como los misioneros con sus colegios de propaganda fidei en todo el oriente de Bolivia. No solo la provincia de las Charcas, sino colegios misionales para hacer presente lo que debía ser la política indígena del país en el oriente boliviano. Colegio misionero en Tarija en 1755, el de Tarata en 1792, acordémonos que Tarata tenía relación con Santa Cruz, ¿verdad? En el Colegio Misionero de La Paz en 1835, esto es mucho más tarde,
llegan mucho más tarde a Occidente, ¿verdad? No es que llega mucho más tarde, se organiza el colegio, se reorganiza el Colegio de La Paz, que antes estaba en manos la misión del norte de La Paz y del Beni, Ya. en manos de los franciscanos de la provincia de Charcas, de la provincia original de San Antonio de los Charcas, y de los franciscanos del Perú, del Colegio de Moquegua, si no me equivoco. Pero eso ya es republicano, digamos, porque estamos hablando 1755, 1792, el Colegio Misionero de Tarata, después, relacionado con la provincia de San Antonio de Charcas, y bueno, lo de la influencia de lo que es Santa Cruz hasta Los colegios de Tarija y Tarata tienen influencia en lo que es Santa Cruz. En el Chaco, el colegio de Tarija y el de Potosí, y en el colegio de Tarata en Santa Cruz, en las misiones de Guarayos. hasta ahí llega. Sí. Los colegios misionales de propaganda fide, yo creo que los engancharíamos. Primero tendríamos que decir que la presencia de la iglesia en el oriente boliviano es para defender a los nativos, para hacer que se cumplan las leyes de Indias, Sí. para evitar la cacería de esclavos. Para eso, la Compañía de Jesús opta por fundar las misiones de Mojos y Chiquitos. Ya. Las de Mojos, que inician en 1682 con la fundación de Loreto, pero que ya antes habían habido entradas de parte de los jesuitas del Perú hacia el territorio de Mojos, porque el fenómeno de que estos pueblos, si nos fijamos en el mapa, están casi en el límite de los territorios de la corona portuguesa. Por eso venían los bandeirantes a cazar esclavos. Y también la gente de los pueblos de Santa Cruz y así, buscaban también traer gente para engancharlas en las minas. Entonces, ante ese peligro de las tribus diseminadas por el monte, peleándose entre sí, los jesuitas toman el modelo franciscano de las reducciones que se había iniciado en México y lo aplican. Eso es interesante. Lo aplican en el oriente boliviano, antes de la República. En 1682 se fundan las misiones de Mojos y toda la obra evangelizadora, civilizadora y organizadora de la vida de los pueblos del Beni, que si no me equivoco llegaron a reunir 36,000 personas en todos los pueblos de las misiones de Mojos, de las 26, alrededor de 26 misiones en Mojos, lo que hoy es Beni. Y luego unas 25,000 personas en las 11 reducciones de Chiquitos, que se fundan el año 1691, iniciando con la desobediencia del padre Arce, que había sido mandado a hacer una vía de comunicación por sus superiores entre Paraguay y Bolivia para comunicarse a los misioneros. Él se queda con los paiconecas cerca de San Julián y funda lo que hoy es San Javier. 1691, la primera misión jesuítica. En realidad, una vía entre Charcas o Santa Cruz y Paraguay, Entre porque Santa no Cruz y existía, porque no existía Bolivia. Sí, entre Santa Cruz y Paraguay. Esa era la misión del padre Arce. Pero él, ante la situación que vivían los paiconecas, decidió quedarse con ellos y fundar el primer pueblo misional el último día del año 1691. ¿Cómo es que se traslada? Las órdenes religiosas eran diferentes, franciscanos y jesuitas. Sí. ¿Y cómo es que se traslada la experiencia? Porque es interesantísimo, eso no conocía yo. La experiencia que los franciscanos inician en México les sirve a los jesuitas una orden recién fundada para realizar su actividad misionera, que era diferente de la actividad pionera que San Francisco Javier realizó en India y China. Entonces, ellos llegan al lugar, ven esta forma de evangelizar para que se cumplan las leyes de Indias, para defender a los indígenas, para organizarlos, para evangelizarlos y plasman ahí los ideales, ¿no? La salida de los jesuitas tiene
algo que ver con su forma de la defensa de las leyes de India, o es simplemente el pleito que tienen con la corona española? El pleito empieza entre órdenes, influencia de órdenes en Europa, ¿no? Ya. Los jesuitas querían influir más en los ambientes dirigentes de Europa, como también es su misión, ¿no? Evangelizar a la dirigencia. Claro. Con otra congregación, con los dominicos. Eso es el punto clave que hay detrás. Pero aquí en América del Sur, los jesuitas estaban en los límites de las dos coronas, corona portuguesa y corona española. Eran una amenaza a muchos intereses y eran una amenaza independentista esta república de los jesuitas que llamaban, república misional de los jesuitas o república cristiana de los jesuitas, que venía desde Paraguay, en Brasil, en Argentina, estaban presentes con ese sacro experimento, con esa experiencia evangelizadora piloto, digamos, ¿no? Y todo eso juntado llega a Europa y en 1767 son expulsados de los pueblos de las reducciones del Paraguay. Pero en Paraguay y en Brasil dan resultados las expulsiones, pero por acá no dan tanto. No sé si dan resultados, fueron más fuertes allá. Claro, sí, pero es más correcto decir fueron más fuertes. Pero fíjate vos que las grandes obras misionales quedan convertidas en ruinas y acá se salvan, digamos. Los gobiernos también liberales de allá quisieron hacer desaparecer, ¿no? En cambio, nuestros pueblos quedaron como pueblos vivos. Mientras en Paraguay se llama ruinas jesuíticas, aquí se llama pueblos misionales, vivos. Sí. Y son vivos. Vivos, sí. Y que han sufrido cambios, porque han sufrido cambios. A la expulsión de los jesuitas, en 1767, vienen los sacerdotes de la diócesis de Santa Cruz, que tienen que llegar allá, ¿no?, para seguir la obra evangelizadora. Pero arriba del sacerdote está el gobernador que pone, el gobernador de Santa Cruz también, ¿no?, que ellos cometieron abusos, que los seculares no estaban acostumbrados a la manera de llevar a la organización de una misión y que ocasionó todo un desconcierto, ¿no? A D'Orbigny le da pena ver esos pueblos después de la expulsión, ¿no? Los describe en sus cartas. Ha caído la producción, ha caído la cultura, ha caído la vida, ¿no? Lo que pasa es que la iglesia en las misiones era muy de la vida de la gente, en todo tipo de manifestaciones. Estaba muy metida en toda la vida. Era lo que hoy diríamos una evangelización integral, una evangelización que penetró las raíces de la cultura. Claro que hay cosas de sincretismo, ¿no? Claro. Hay los pichareros en los pueblos misionales, los brujos, ¿no? Y los curanderos. Pero es que hasta ahí tuvieron la inteligencia de entender que ellos tenían vida propia. Sí. Por ejemplo, hay muchas interpretaciones a la danza de los yarituses en San Javier, donde se ponen plumas, donde se cargan animales que han cazado. Para mí, en esa fiesta que coincide con el final del tiempo de la cosecha, y como las tribus eran nómadas, los jesuitas los mandan a cazar y después a festejar la cacería y eso que ellos practicaban como tribus nómadas. Los mandan a pegarse una cana al aire y después vengan a la fiesta religiosa. Todo eso que traen de su cacería, todos esos elementos de su religiosidad anterior, tráiganlos a la iglesia. Y ahí entran bailando con sus plumas, con sus disfraces, para expresar su fe cristiana en la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, muy importante en las reducciones. Es imposible, reitero por enésima vez, es imposible imaginar el desarrollo del oriente boliviano sin la presencia de la iglesia. Es imposible. Sin la presencia de lo mestizo. Es decir, la iglesia y lo mestizo son los que determinan finalmente en lo que se va a convertir el cruceño, el veniano, el pandino. Así es. La influencia cristiana, católica. La influencia católica en el oriente boliviano es decisiva. Es decisiva porque era la única presencia cuando el Estado no estaba presente. Y
los vicariatos apostólicos se crean a partir de 1917 por una conveniente ley del Estado que pide al Vaticano crear los vicariatos apostólicos para hacer presencia del Estado en las fronteras del país. O sea, el Estado llega por la Iglesia. El Estado llega por la Iglesia. El Estado llegó por la Iglesia también cuando el Estado, la naciente república no tenía políticas indígenas, llega a las tribus del Oriente por la obra evangelizadora de los jesuitas, de los franciscanos, de los colegios de propaganda fide, después de la bella y significativa experiencia de los jesuitas en Mojos y en Chiquitos. Viene la fundación de los pueblos guarayos. Claro, tenemos que reconocer también el gran impulso e iniciación que es de parte de un cura cruceño, las misiones guarayas, el padre Gregorio Salvatierra, un porongueño que era párroco en San Javier, y para proteger a los javiereños de los avances de la gente de Guarayos, funda las misiones guarayas. Pero el pobre hombre solo no la puede y pide a finales de 1700 que le ayuden los franciscanos del colegio de Tarata. Ah, eso no. Y ellos consolidan la misión en Guarayos, los franciscanos, en la antecingo del nacimiento de la República, y hacen presencia de país allá en las fronteras. Es decisiva el aporte de la Iglesia y nos alegramos que sea un aporte. Nos alegramos de que, como dice el himno cruceño, aquí plantó el signo de su redención. Aquí plantó el signo de su redención, sin ningún deseo de ir, estaban quizá en la cabeza buscando el dorado. Pero aquí se tuvo que buscar la convivencia, aquí se tuvo que buscar hacer evangelización en la vida, y se hizo. Esto que dio tan buen resultado en la provincia, en el campo, digamos, en las reducciones, también tuvo buen resultado en las capitales, en Santa Cruz, en Nuestra Santísima de Trinidad o en Cobija. Bueno, Cobija es posterior, por supuesto. Sí. La Santísima Trinidad, el pueblo de la Santísima Trinidad era una misión jesuítica. Loreto, y luego fundan la misión de la Santísima Trinidad, con los indios trinitarios, que ahora se llaman. O sea, el Beni hay que ir descubriéndolo a partir de sus vicariatos y de sus misiones. De sus misiones. Más misiones que vicariatos. El primer pueblo, Loreto. El segundo, la Santísima Trinidad. Y después 26, dijiste. 26 más, con 36,000 habitantes en total en los pueblos misionales. Y todos con nombres cristianos, todos católicos, nombres cristianos. Reyes. Es por los santos reyes. ¿Ah? San Borja, San Francisco de Borja. San Francisco de Borja. San Pedro, San Lorenzo, San Javier, Santa Ana. Claro. San Ramón Nonato. En lo que después viene a ser la capital, pero que es la Santísima Trinidad, igual que en Santa Cruz, la influencia de la Iglesia en decisiones de carácter político era fuerte. Yo creo que sí, había una gran influencia, había una gran presencia y había un trabajo conjunto con la gente, ¿no? Aquí no se notó eso de la espada y la cruz, ¿no? Aquí se plantó el signo de la redención y a la sombra del signo de la redención crecieron pueblos y ciudades. Creció la vida de nuestros pueblos, creció la valoración de nuestros grupos originarios, como los chiquitanos, los guarayos. Los ayoreos siempre se escaparon de los diferentes misioneros, ¿no? ¿Sí, no? Se llamaban los samucos. Sí, los samucos, sí. Y los ayoreos con su espíritu libre, ni con los católicos ni con los evangélicos, porque han habido misioneros evangélicos muy dedicados a los ayoreos. Que tampoco han podido, ¿no? Que tampoco, su espíritu nómada, su espíritu de recorrer el Chaco buscando la Loma Santa, ¿no? Y ahora, mira vos, ¿por qué te pregunto la importancia en la ciudad capital? Porque en las traslaciones va la iglesia. Sí. Y, es decir, llega con Chávez, está presente un sacerdote. Está presente en las traslaciones y al comienzo nomás tenés
el lugar para la iglesia catedral, la capilla del colegio, tenés la Merced, inmediatamente está armada la estructura de la ciudad. Es la manera de cristiandad, ¿no? De estar presente como influyente, ahora diríamos como fermento en la masa de la sociedad. ¿Por qué los mercedarios con su iglesia y los otros sacerdotes, por qué tan rápido vienen? ¿Por qué tan rápido vienen? Ñuflo de Chávez viene con un sacerdote secular, Francisco Pérez. Viene con un secular. Luego, Francisco Pérez no puede solo y se dedica solo al acompañamiento espiritual de los españoles porque lo consideraba muy importante. Ya. Y luego llaman a los mercedarios, Diego de Porres y estos mercedarios, que no tuvieron, quizá no eran tantos, la orden mercedaria no tiene las dimensiones de la orden jesuita o de los franciscanos. No, es una orden más pequeña. Y aquí la presencia de los es al inicio, con un convento que se va debilitando por falta de personal. Claro, fundan Porongo y llevan la misión de Porongo. Y yo diría, me hiciste una pregunta antes, la influencia de la iglesia y por qué en las ciudades, ¿no? Yo creo que en los pueblos hay un grupo más homogéneo y con otros intereses. Son los selvícolas traídos y organizados en un sistema donde el sacerdote con las autoridades de los grupos nativos gobernaba la nueva misión. En cambio, en las ciudades es de otra manera la presencia. Esos que vienen a fundar las ciudades con Ñuflo de Chávez están acostumbrados a estar con los curas y al acompañamiento, ya tienen una tradición. Y por eso la influencia en las ciudades españolas no es tan fuerte como crear un pueblo. Claro. Crear un pueblo, traerlos de la selva, organizarlos y organizarles la comida, el vestido, la formación cristiana, la formación en los artes y oficios. Es otra experiencia, diría yo, en los pueblos que en las ciudades con mezcla española. De hecho, las reducciones se forman para evitar la mala influencia de los cristianos viejos en los nuevos cristianos que reunían en las reducciones. De hecho, en las reducciones no podía vivir un blanco más de 3 días para evitar el mal ejemplo, la mala influencia. O sea, el nivel de protección y el blindaje que tenían era impresionante. Sí, habían unas leyes, o sea, eso parte, yo creo, si no estoy mal, de las leyes de India. Evitar el tráfico, evitar las malas influencias, los vicios de los españoles o de los mestizos. Al final de cuentas sabían a quiénes habían mandado, quiénes eran los que habían venido a la conquista. Sí. ¿Ah? Efectivamente, creo. Porque eran muy pocos los que Chávez y alguna gente que llega con él eran letrados y eran conocedores, eran instruidos, cosa que no ocurrió en la mayoría de las conquistas o de las llegadas, digamos, de los descubrimientos. En todo caso, más correcto es decir conquista, porque finalmente lo conquistaron porque fue a sangre y fuego. Pero los que llegan con Chávez tenían, la gente que llega con Chávez, había gente que era leída y era instruida. Y los demás, venía cualquiera. Entonces, el sacerdote sabía quién venía. Sí. Y entonces cuidaba. Así es. Y las reducciones son para evitar la mala influencia. Como que las leyes de India se hacen también para evitar el abuso, también. Fundamentalmente de ciudadanos españoles sobre los aborígenes o los originarios. Y esa también es una influencia de la iglesia. Es Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas. Que influye para que se hagan las leyes de India. O sea, la preocupación... Que fueron fundamentales, fueron fundamentales para el desarrollo. Acordate, lo que vos estás diciendo, lo que nos dijiste hace rato, de la búsqueda de esclavos para subirlos a la mina, era una práctica común. Era una práctica.
Por eso se fundan las reducciones, para evitar la cacería de esclavos y para hacer un límite natural entre las colonias portuguesa y española. En cada reducción o entre dos reducciones tenían un ejército, digamos, para defenderse de los avances de los bandeirantes. Relatan luchas con los bandeirantes que avanzaban a las nacientes misiones. Hay también anécdotas, por ejemplo, el padre Arce y el padre Caballero, cuando obedeciendo a su primer mandato de hacer la comunicación entre Paraguay y Bolivia, entre Paraguay y Santa Cruz, fueron matados por una tribu porque los confundieron con esos cazadores de esclavos que venían. Hay mártires también en las misiones. El territorio actual boliviano resulta siendo más bien el lugar hasta donde avanzaron las reducciones españolas, porque ese fue el límite natural con lo que fueron los portugueses. Así es. Sin embargo, en otra parte de Brasil, de lo que hoy es Brasil, habían también reducciones jesuíticas, pero les sirvió del límite. Claro, porque en algún lado hubo que establecer los límites. Y estos son, por lo que vos vas diciendo, uno lo va siguiendo y descubre que el límite es el que pone la reducción en todo caso. Yo creo que es decisiva la influencia, que es decisivo el aporte hasta ahora. En los vicariatos apostólicos hasta ahora se sigue organizando la educación, se sigue acompañando y organizando la salud. Ya ahora, siglo XX ya, ¿no? Sí, en el siglo XX todavía se hicieron caminos, por ejemplo, entre San Antonio de Lomerío y Concepción, hacían falta 10 horas para llegar, para hacer 100 kilómetros. Y es el vicariato apostólico, es Monseñor Antonio Eduardo, el que se preocupa de hacer los puentes para salvar esas distancias y esas dificultades de incomunicación entre San Antonio de Lomerío y Concepción. O sea, el Estado boliviano se apoya en la iglesia para poder sentar presencia. Así es, eso es los vicariatos apostólicos. Esos son los brazos largos del Estado, digamos. Y también es la gran arquidiócesis de Santa Cruz que se desmembra en jurisdicciones que hacen una labor evangelizadora que ya la diócesis no daba, ¿no? Y después llegan los hermanos no sacerdotes, los hermanos católicos, educadores, que también se van a las provincias. Sí, es el caso de los maristas. Los maristas, por ejemplo. Los maristas, pero los maristas están desde hace 50 años. Ya, poquito más de 50 años. En Roboré, 51 años en Roboré. Sí. Y después también vienen las congregaciones de hermanas, ¿no? Que están desde los años 30 en Guarayos, por ejemplo. ¿Los salesianos cuándo llegan? Los salesianos no están presentes en las provincias de Santa Cruz. Alguna ayuda han prestado en San Ignacio, pero concretamente no están presentes en las provincias. Están presentes en Montero, en el norte, por ejemplo. Aquí es muy fuerte la presencia de los salesianos en el norte. No solo con el Colegio Muyurina. No solo con el Colegio Muyurina, la parroquia de San Carlos, un gran foco de irradiación evangelizadora, de promoción humana, de medios de comunicación, tiene un canal de televisión, tiene un radio en Yapacaní, en San Carlos. En la ciudad, el Colegio La Salle y el Colegio Don Bosco. El Colegio La Salle no es de los salesianos. No es salesiano, claro. Es otra congregación. De Don Juan Bosco La Salle. Juan Bautista de La Salle. Juan Bautista de La Salle, quiero decir. Es una congregación laical dedicada a la educación. Pero de gran influencia en la educación cruceña. En la educación cruceña sí, desde los años 49 por ahí. Y Don Bosco, bueno, ni se diga. Don Bosco a partir de Muyurina. Muyurina es el inicio en los años 50, luego en los años 60 vienen aquí con el oratorio y la parroquia, que después se hace, luego talleres y colegios, es lo que vemos ahora, ¿no? Y no solamente el Colegio Don Bosco de aquí, sino toda la labor que hacen los salesianos de acompañamiento a niños y a jóvenes a través de la Comisión Episcopal de Hogares, ¿no? Con el padre Octavio Sabadín, que los 40 hogares de la iglesia, él los organiza y dirige a nombre del arzobispo, ¿no?
Los hermanos La Salle con el hospicio Monseñor Rivero. Los hermanos de La Salle. En La Salle Vieja. Sí, están en que el nosotros colegio, la conocimos. en el colegio y en La Salle Vieja o Los Huérfanos. Ese edificio de Mercado que donó Mercado Aguada. Sí, sí. Así es. Es un aporte, la iglesia está para servir. La iglesia tiene que servir de diferentes formas de acuerdo a los requerimientos, a los signos de los tiempos, pero tiene que ser servidora. La iglesia no quiere ser dirigente y cuando se mete a dirigir no sé si lo sabe hacer, pero la iglesia tiene que dar, yo creo, su aporte místico, espiritual, de dar sentido a las cosas de la vida. Probablemente la última manifestación de una presencia religiosa de la iglesia es la obra de Nicolás Castellanos en el Plan 3000, donde hay una gran presencia cristiana católica. Bueno, hay varias parroquias en el Plan 3000, ¿no? Sí. La parroquia Cristo Misionero, Cristo Servidor, Hombres Nuevos, que está con uno de los sacerdotes de la comunidad de Monseñor Nicolás, San Agustín, hay muchas presencias. Pero es importantísimo, decisiva la presencia de Monseñor Nicolás en el Plan 3000. Como una obra que es parroquia, sí, Hombres Nuevos, pero también tiene otra irradiación, ¿no? Cultural, Sí. promocional, educativa. Pero además es un caso raro, ¿no? Un hombre que mal no la pasaba como obispo emérito en Palencia y descubre Santa Cruz y se viene al Plan 3000. Así es, o sea, él vino buscando también en Tarija, por ejemplo, en el Alto de La Paz Sí. o por ahí, y charlando con el arzobispo Julio, recibe el encargo de una parroquia en el Plan 3000. Y es a partir de esa parroquia del Plan 3000 que se abren las otras obras, ¿no? Como la Ciudad de la Alegría, los colegios Hombres Nuevos, el Hospital Virgen Milagrosa, ¿no? ¿Qué significa un cardenal en el Oriente? Porque antes, yo recuerdo, una vez en mi vida lo vi al cardenal Clemente Maurer, que vino aquí el 68, 69, y fue todo un recibimiento de la población, no recuerdo qué año, y fue todo un recibimiento de la población. Pero hoy el cardenal es de aquí. En primer lugar, es un honor tener un cardenal. Es un honor para nuestra iglesia de Bolivia tener un cardenal de nuestra tierra. Es un honor para la arquidiócesis de Santa Cruz que el cardenal sea el arzobispo de Santa Cruz. ¿Por qué Bolivia tiene un solo cardenal? Eso no te lo podía responder tan claro. Quizá porque no es una metrópoli de tanta influencia, ¿no? Buenos Aires ha tenido dos, Sí. y Santiago de Chile también, y estamos más acostumbrados, son iglesias más grandes en población de cristianos, Ya. quizá, no tengo. Pero para nosotros es un honor el reconocimiento de nuestra iglesia y a la persona de nuestro arzobispo, el que sea el cardenal, uno de los consejeros del Papa, uno de los que junto con el Papa gobiernan la Iglesia Universal, que sea nuestro pastor, uno de aquí, un hombre de trayectoria muy ligada a la vida, ¿no? Sí, sí. A las luchas cívicas en Valle Grande, a la lucha por el agua, al arreglar caminos. Como párroco, era un párroco completo, ¿no? Que creando una sede juvenil en Valle Grande y metiéndose en la vida del pueblo, ¿no? Pero además en la vida misma del Estado boliviano, la lucha por los derechos humanos, la defensa de la vida, la defensa de la democracia. Luego viene su tarea, ¿no? Como obispo auxiliar de La Paz, al lado de un gran profeta también de la iglesia boliviana, Monseñor Manrique. Detrás de Monseñor Manrique, yo creo que es la escuela inicial de Monseñor Julio, ¿no? Que después lo lleva a Oruro, a estar en situaciones difíciles, ahí también en Oruro, y después vuelve a su tierra, ¿no? Vuelve a Santa Cruz, y es aquí en Santa Cruz donde la Iglesia Universal, el Papa, reconoce y lo nombra uno de sus consejeros, ¿no? Uno escucha el cardenal, pero al mismo tiempo ustedes los sacerdotes son mucho más puntuales, es nuestro arzobispo. Es decir, habíamos muchos que pensábamos, ahora ya no es arzobispo, ya es cardenal solamente.
Pero sigue siendo el arzobispo. Sigue siendo el arzobispo, el pastor de esta diócesis. Sigue siendo el que se preocupa porque haya catecismo en Porongo o en Terevinto, que pone un párroco allá para eso, que donde no alcanzan los sacerdotes también está la obra que hacen las religiosas de presencia en los barrios de todos los anillos de la ciudad. Él es el preocupado por la guía pastoral, el responsable de la guía pastoral de nuestra ciudad, hasta sus límites en el norte y en el otro lado, ¿no? ¿Cuántos arzobispos hay en Santa Cruz? En Santa Cruz hay un solo arzobispo. Ya. Es una metrópoli, es una arquidiócesis metropolitana a la que están unidas por lazos de comunión eclesial los vicariatos apostólicos, la diócesis de San Ignacio, y era lo que era la antigua diócesis de Santa Cruz, ¿no? Hay otro arzobispo en Cochabamba, otro arzobispo en Sucre y otro arzobispo en La Paz. Ya. Y arzobispo es por la cantidad de cristianos, por la importancia de las ciudades, ¿no? ¿Obispos? Obispo es uno de los grados del ministerio sacerdotal. Ya. Obispo, presbítero y diácono. Obispo es el título también de nuestro arzobispo. Arzobispo es solo un título igual que cardenal. Ya. No. O sea, las obligaciones del obispo y del arzobispo son las mismas. Del obispo y del arzobispo son las mismas y él es el hombre que está mirándolo todo. Sí. A través de sus colaboradores, porque en Santa Cruz no alcanzaría Monseñor Julio para llegar a todos los rincones, entonces tiene 3 obispos auxiliares que le colaboran estrechamente en comunión de su proyecto pastoral, ¿no? ¿Cómo es que un obispo de aquí puede ser obispo de Cochabamba, por ejemplo, el obispo Tito Solari? Yo creo que también es un reconocimiento a su labor como obispo auxiliar de Santa Cruz. El Papa lo nombra arzobispo de Cochabamba. Pero él había trabajado en Cochabamba, había estado en Cochabamba. Creo que no, creo que Monseñor Tito, no estoy seguro, no conozco bien, pero creo que Monseñor Tito llegó a San Carlos con los salesianos, y desde ahí irradia es parte de esa comunidad y de la labor que realizan en el norte cruceño, y de ahí es llamado a ser obispo auxiliar de Santa Cruz por Monseñor Luis Rodríguez, entonces arzobispo. ¿Cuántos años estuvo aquí en Santa Cruz? Yo, si mal no estoy, Monseñor Tito llega en los años 1970 o por ahí, con los salesianos al norte, después de la presencia de los salesianos en Moyorina, el 70 creo que llegan por ahí. El catecismo es la forma de iniciación de los niños a la escuela, a la iglesia. No solo de los niños, hay una catequesis para adultos. ¿Hay catequesis para adultos? Sí, por ejemplo, catequesis de confirmación para jóvenes, catequesis de perseverancia para entre la preparación a la primera comunión y a la confirmación. Hay un acompañamiento a los adolescentes. Mucha de la actividad de la iglesia es catequética, ¿no? La catequesis prepara para las celebraciones. Si no hay catequesis, nuestras celebraciones carecen de significado. La gente no está preparada, celebra ritos vacíos. Por eso la catequesis es tan importante en la vida de una iglesia. Ritos vacíos, eso es interesante. Eso es interesante y ahí se entiende el hecho de que la iniciación o la preparación de cada una de las cosas que tiene que cumplir un buen católico: bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio. Y para cada uno de esos sacramentos hay una preparación. tenés una preparación. Así es. Hay una preparación adecuada. Hay una preparación lo mejor posible. Ahora, por ejemplo, la preparación a la primera comunión involucra a los padres con la catequesis familiar, involucra a la familia para que la familia no solamente hable de las facturas a pagar o de las necesidades económicas, sino que se abra un espacio de diálogo sobre valores, sobre fe. Este tipo de manifestaciones tan insistentes y persistentes de la Iglesia Católica, en el sentido de que no, vamos a ser buenos católicos y buenos cristianos a partir de lo que les damos, a veces se confunde y la gente dice, esto está corriendo a la gente de la iglesia. A veces los católicos mismos queremos como devaluar nuestro cristianismo, ¿no?
y queremos que que sea un mero trámite. Sí, un sacramento, como voy al supermercado y me agarro un champú y una papa, así también, no. Yo creo que la catequesis nos permite dar significado a lo que celebramos, ser un impulso para la vida, en ese momento de la vida, para la vida de la pareja, para la vida del joven, para la vida del niño, darle un significado a lo que está viviendo en esa etapa de su vida. Hasta en el momento en que se da la unción de los enfermos. Queremos darle un significado a la situación de esa persona que está postrada. Por eso no queremos ir en el último momento cuando está lleno de cables y no entiende, sino acompañar al cristiano en el dolor, acompañar al cristiano que está creciendo para sembrar en su vida valores cristianos. Esa es la preparación a la primera comunión en relación con los padres. ¿Por qué ir al bautismo y querer que, no me den cursillos porque el padrino llegó de China, ahora lo quiero? No. Queremos tener la oportunidad de anunciar a Jesucristo en ese momento de la vida a la pareja cristiana. Nos importa más la pareja cristiana que los padrinos y a veces la importancia radica más en el padrino. Comprendemos que la gente quiere vivir estos momentos de su vida como un momento de fiesta también, se comprende. Pero también la iglesia quiere aprovechar estos momentos para anunciar el Evangelio, para dar sentido a la vida. Al final de cuentas son más de 2000 años que llevan haciendo lo mismo y tan mal no les ha ido, ¿no? ¿Ah? Sí, y yo creo que ahora son otras necesidades, pero también debemos mantener las exigencias, no podemos devaluar la fe cristiana, decir, bautizo a cualquier rato detrás de la puerta, ¿no? ¿Ese es el por qué se le llama al Papa que es muy conservador? No sé por qué se le llama al Papa conservador, quizá porque se lo compara con la figura carismática de Juan Pablo II, ¿no? Que no deja de iluminar. Pero hacia adentro era más bien muy duro hacia adentro. Pero trabajaba con el Papa Juan Pablo II, claro, ¿no? Sí. Pero a veces se confunde, y te pregunto esto porque la influencia de la Iglesia es muy importante, aún hoy en esta metrópoli ya tan cambiada y de tantas idas y vueltas. El domingo es importante escuchar al cardenal para los creyentes y los no creyentes. Es decir, los medios de comunicación ya van a ver lo que dice el cardenal más allá del mensaje de fe. Están para ir a escuchar lo que dice el cardenal porque la iglesia sigue teniendo, cuando uno mira en la valoración que hace en cualquier encuesta a quién le da más oído, la palabra de la Iglesia Católica sigue siendo alta. La influencia o la palabra del cardenal el día domingo, vos decías, esa misa del domingo de las 7 de la mañana se transmite a todo el país, ¿no es cierto? Entonces sigue siendo importante la presencia de la Iglesia y lo que dice la Iglesia, independientemente del gobierno que esté. Cada gobierno cree que la Iglesia lo ataca. Y cuando uno lee, la constante de la Iglesia ha sido siempre la misma. Búsqueda de defensa de derechos humanos, defensa de la democracia. De la vida. De la vida. Cuando había dictadura incluso, a los curas los agarraban y los sacaban del país o los metían en no sé dónde para que se evite que les puedan hacer algo, porque seguían con el discurso, seguían hablando. Luis Espinal es uno de los mártires de la democracia, pero como él hay otros. Así es, ahí, y siguen habiendo otros. Claro, y siguen habiendo. Entonces la influencia de la Iglesia es fuerte, y esto de uniformar el discurso, uno se encuentra que la cartilla dominical es la misma en la iglesia del centro que la de la periferia, por ejemplo. Es un discurso uniforme. Lo que dice el cardenal es uniforme para Bolivia o tiene relación con lo que se viene diciendo en la iglesia sudamericana. Tiene relación con hay el CELAM, ¿no? La organización que une a todos los obispos de América Latina, es una organización que funciona desde los años 50. Y después hay continuos encuentros entre los obispos y también con el Papa. Nuestro cardenal hasta su enfermedad ha viajado mucho a esos encuentros, llamado por el Vaticano para
encuentros con el Papa, con otros cardenales, con otros obispos en Roma, ¿no? Hay aunque cada iglesia es autónoma, Ya. hay una intercomunicación, una comunión eclesial. Y la influencia de la iglesia, gracias a Dios, es buena. Gracias, no a nuestras personas, porque nosotros pasamos, Así es. pero en Bolivia es importante la voz que dice nuestro cardenal, Seguro. porque es reconocido, porque sabe iluminar los momentos con la palabra de Dios. Esa es su tarea, eso es la evangelización, iluminar el caminar de la vida a la luz de la palabra de Dios, penetrando las raíces de la vida y no solamente por encimita. Hay que evangelizar hasta por dentro, y eso es lo que hace nuestro arzobispo tan acertadamente, y por eso la gente se preocupó tanto cuando su enfermedad. Quieren oír una voz de esperanza, quieren oír una voz de vida, y no como decía en el Evangelio, como los escribas y fariseos que hablan hipocresías o de otras cosas, ¿no? Habla con autoridad. Finalmente, este rol del cardenal como líder de la Iglesia Católica es un liderazgo ya reconocido incluso por otras iglesias cuando se reúnen. Así es. Justamente estos días el señor cardenal ha estado reunido con líderes de otras religiones, judíos, musulmanes, de otras iglesias cristianas, líderes religiosos por la paz. Han venido hasta aquí también para acompañarlo en este tiempo de recuperación, de buena recuperación que tiene el cardenal, ¿no? Aquí han hecho su reunión en estos días. La Iglesia Católica tiene buenas relaciones con las demás iglesias. Sí. Claro, hay iglesias pequeñas, ¿no?, que para acentuar su identidad no quieren trabajar ese terreno, pero yo creo que en general los que buscan la vida, la paz, la unidad entre los seres humanos se tienen que unir, ¿no? Bueno, con este programa, quiero decirte que con este programa nosotros terminamos este ciclo de en qué creemos los cruceños, y teníamos que, por suerte apareciste vos, que con quien tenemos tan buena relación durante tantos años, pero que además conoce y es fácil hablar de estos temas. Uno sabe si puede hablar, y en realidad estoy seguro que cualquier sacerdote diría lo mismo, pero con vos es más fácil el planteártelo de la manera que lo hemos A planteado. calzón quitado. ¿Ah? Claro, son, ¿cuántos? Éramos chicos, ¿no? Éramos chicos. Los 70 y tantos. 70. Así que un buen tiempo pasa. Te agradezco mucho. De nada, yo soy el agradecido.